Damos inicio a nuestra conferencia Oportunidades y retos en la valoración de activos intangibles a cargo del doctor Cristian Mejía Nieto, quien es asesor de propiedad intelectual del Departamento Nacional de Planeación, asesor en políticas y gestión de ciencia, tecnología e innovación, transferencia de tecnología y propiedad intelectual, abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho Privado Económico de la misma universidad. Actual asesor de propiedad intelectual del Departamento de Planeación, DNP. Sin más preámbulos, doctor Cristian, bienvenido. Listo, ahora sí. Muy buenas tardes. Soy Cristian Mejía, del equipo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Y en nombre del DNP y de nuestro director Salim Chalela, quiero extenderles un caluroso saludo y también celebrar esta iniciativa del Autorregulador Nacional de Evaluadores, en cabeza de su consejo directivo, la directora Alexandra, todo su equipo de trabajo, Ana Lucía, Diego, Aida, quienes han hecho todo esto posible. Agradecerles también a todos ustedes por su asistencia a este evento y contarles que desde el Departamento Nacional de Planeación, como ustedes saben, somos el centro de pensamiento del Gobierno Nacional y particularmente desde nuestra dirección trabajamos en el diseño, la implementación y la evaluación de política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación. Esa es la razón por la que estoy hoy aquí. En el marco de estas acciones hemos venido trabajando en el tema de valoración de activos intangibles como una condición habilitante para fomentar el desarrollo productivo, la innovación y la competitividad en nuestro país. Y en ese sentido, quisiera hoy compartir algunas ideas que hemos venido construyendo desde la política pública en relación con este tema y ante todo mostrarles las oportunidades que tenemos en relación con la evaluación de activos intangibles y también las oportunidades que tienen ustedes en este mercado. Para arrancar, si quieres, avanzamos. Entonces, la siguiente, por favor. Seguramente todos nosotros hemos escuchado en mayor o en menor medida sobre el tema de propiedad intelectual, ya sea que seamos creadores de desarrollos, tecnologías, obras o simplemente como usuarios. También hemos visto en las noticias muchas iniciativas relacionadas con este tema, como las que vemos en este momento en la diapositiva, patentes colombianas que están apostándole a transformar el mercado. Colombia ocupa el 4º puesto en Latinoamérica en cuanto a solicitudes de patente. El hecho de que colombianos, una investigadora colombiana, por ejemplo, de la Universidad Javeriana, esté desarrollando fitomedicamentos patentados para combatir el cáncer, o la historia que conocemos todos nosotros, que es la de Juan Valdés, que es un orgullo colombiano, un signo distintivo que nos permite reconocer el café colombiano a nivel internacional. La siguiente. También tenemos unas noticias más recientes en relación con el tema de propiedad intelectual, seguramente ustedes las habrán escuchado, por ejemplo, el hecho de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hace menos de 2 meses haya aprobado un tratado sobre propiedad intelectual, recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, también fallos en la lucha contra la piratería o el hecho de que estamos enfrentando los desafíos con la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial, ya no solo los seres humanos pueden crear contenido y cómo vamos a regular eso en términos de propiedad intelectual. Todas estas son noticias, iniciativas, conversaciones que seguramente todos nosotros hemos tenido algún tipo de acercamiento con la propiedad intelectual, pero más allá de las noticias y de la coyuntura, este es un tema trascendental para el desarrollo económico del país. Tanto es así que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tenemos unas apuestas muy claras en la materia. Como ustedes saben, este Plan Nacional de Desarrollo es un plan que, a diferencia de los anteriores, no establece metas o apuestas sectoriales. Es un plan que le apuesta a grandes transformaciones de país que deben ser ejecutadas de forma transversal desde los distintos sectores y entidades. Tenemos 5 grandes transformaciones, dentro de las cuales, la siguiente por favor, dentro de las cuales se destacan asuntos de propiedad intelectual que también son transversales a todos los sectores. Quisiera resaltar algunos de ellos. El primero es el reconocimiento y la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. El segundo es la generación y mercadeo de productos con denominaciones de origen. Como ustedes saben, las denominaciones de origen son estos signos distintivos que nos permiten distinguir un producto por el lugar en el que se produce.
porque ese lugar en el que se produce le da unas características particulares. El bocadillo veleño, el sombrero volteado, son productos muy característicos por esas regiones en las que se producen y que nos distinguen también como colombianos y como comunidades. En el Plan Nacional de Desarrollo también se hace una apuesta por el impulso de la propiedad intelectual y la vigilancia tecnológica, especialmente en las MIPYMES, entendiendo que esa propiedad intelectual y la información científica y tecnológica puede ser un apalancador de procesos de innovación en el sector productivo. Se apuesta también por el aprovechamiento de la propiedad intelectual de las entidades públicas. A veces se piensa que la propiedad intelectual es un tema que concierne solamente a las empresas, a los privados, pero la verdad es que las entidades públicas, como Estado, que invierte en investigación y desarrollo, también tiene propiedad intelectual que debe ser valorada y debe ser comercializada. Y finalmente tenemos el financiamiento de la propiedad intelectual y el mercado dinámico de tecnología, justamente identificando el potencial que tiene la propiedad intelectual como un bien intangible, un mueble que puede ser sometido a garantía para apalancar financiamiento de las empresas. La siguiente, por favor. Entonces, en todo este contexto, ya vimos que el tema de propiedad intelectual está en las noticias, el tema de propiedad intelectual también está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué razón vale la pena hablar de propiedad intelectual? Y aquí existen muchas razones, pero quizás la más importante es que, como ustedes saben, estamos como país haciendo la transición hacia una economía basada en el conocimiento. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento es un factor determinante del crecimiento económico de los países, de las regiones, de los municipios, de las empresas, de las organizaciones. Y si el conocimiento es el nuevo factor determinante del crecimiento económico, la propiedad intelectual, al ser una herramienta que me permite tener el control y el poder de decisión sobre ese conocimiento, va a ser un instrumento clave en términos de competitividad, productividad e innovación. En ese sentido, se encuentra completamente justificado hablar de propiedad intelectual. Definitivamente no puedo decir que es el futuro, porque la propiedad intelectual ha tenido un auge desde las últimas décadas. Sin embargo, como país estamos dando pasos decisivos hacia una mayor importancia de la propiedad intelectual en la gestión de las organizaciones. Además, existe otra razón importante, y es que la propiedad intelectual intermedia el acceso a bienes y servicios básicos. Todos los que estamos aquí en este momento estamos interactuando con propiedad intelectual de alguna u otra forma. Sus dispositivos móviles, los cuadernos que tienen diseños, las marcas de los dispositivos que tienen también están protegidas. La propiedad intelectual se encuentra en todas partes y es cada vez más importante en la gestión de las organizaciones y de la sociedad. Y en ese sentido, esta propiedad intelectual intermedia el acceso a medicamentos y tecnologías en salud, intermedia el acceso a la alimentación también. Como ustedes saben, las semillas mejoradas genéticamente son protegibles a través de la propiedad intelectual, específicamente a través de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Intermedia el acceso a la cultura y la educación, porque los contenidos culturales, las creaciones intelectuales del sector cultural están protegidas a través de los derechos de autor, por ejemplo. Y también intermedia el acceso a la tecnología. Las patentes, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuito integrado son mecanismos de protección de todas estas creaciones que nos permiten acceder a estos bienes y servicios que en este momento podríamos decir que son básicos para la existencia en el mundo. Otro punto importante también a destacar es que la propiedad intelectual ha venido adquiriendo también importancia a nivel financiero. En los estados financieros de las organizaciones, cada vez más los activos intangibles reflejan la importancia que tiene para los negocios, y esto se evidencia en el índice del S&P 500, las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa, y se evidencia que en comparación con 1975, donde los activos intangibles tenían solamente una participación del 17%, actualmente esa participación asciende ya al 90%, es decir, las organizaciones están pasando de tener activos tradicionales a tener principalmente activos basados en conocimiento, que son los que representan el mayor valor de las compañías. No podemos decir todavía que esto está pasando en Colombia, porque estamos haciendo la transición hacia una sociedad del conocimiento, pero los países desarrollados definitivamente ya consolidaron esa tendencia, y es una tendencia que pues, se va a irradiar a nivel internacional. La siguiente, por favor. Todo esto para decirles entonces que existe definitivamente una oportunidad de negocio y un mercado emergente para los evaluadores de propiedad intelectual. Si la propiedad intelectual cada vez es más importante, entonces los evaluadores especializados en propiedad intelectual cada vez van a tener un mercado más grande.
y justamente ese es el objetivo de esta conversación que estamos teniendo hoy. Bueno, el objetivo formal es compartir aspectos clave sobre las oportunidades y los retos para la evaluación de la propiedad intelectual en Colombia, pero en la práctica, y es lo que me ha encomendado nuestro director, es el objetivo de convencerlos a ustedes de que vale la pena ser evaluadores de propiedad intelectual y que existe un mercado creciente para esto. Y en ese sentido, fomentar la formación especializada, la capacitación especializada en estos temas es fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Para dirigir esta conversación, entonces, hemos decidido dividir la presentación en 5 componentes. Primero, yo sé que muchos de ustedes son expertos en propiedad intelectual, sin embargo, para o todos arrancar desde la misma página, vamos a dar unos conceptos básicos sobre propiedad intelectual. Después vamos a aclarar cuál es la situación en Colombia, porque ya vemos que la propiedad intelectual tiene un gran auge a nivel internacional, pero también tenemos que ver cómo está nuestro país en este sentido. En tercer lugar, vamos a hablar sobre algunos aspectos básicos de propiedad intelectual, haciendo una claridad, y este es un disclaimer importante: yo no soy evaluador, admiro mucho la labor que ustedes llevan a cabo. Yo soy un abogado que se dedica a diseñar e implementar política pública desde el Departamento Nacional de Planeación. Mi labor es de fomento, apoyarlos a ustedes para poderse involucrar en este mundo y tener las herramientas necesarias del ecosistema para poder hacerlo. Algunas recomendaciones y conclusiones también que hemos obtenido a partir de un proyecto financiado por la Embajada Suiza y la Cooperación Económica de Suiza en Colombia, en relación justamente con la implementación de estrategias para fomentar la formación en valoración de activos intangibles en Colombia, y finalmente algunos pasos a seguir y unas invitaciones que queremos hacerles desde el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, arrancamos con lo básico, y es ¿qué es la propiedad intelectual? Como ustedes saben, la propiedad intelectual quizás es una categoría jurídica que pareciera ser novedosa, pero tiene unos antecedentes históricos bastante largos, y es que se dice en el estado del arte que quizás fueron 3 inventos los que marcaron esa transición desde la Edad Media hacia la Edad Moderna. Fueron la brújula, que permitió explorar nuevos territorios, la pólvora, que permitió conquistar esos nuevos territorios, y la imprenta, que permitió difundir el conocimiento en esos nuevos territorios. La imprenta trajo beneficios enormes para la humanidad, pero también trajo una preocupación, y es que como se podía reproducir tan fácilmente el conocimiento, las obras, los libros, el nombre de los autores y los creadores podría haberse perdido en tantas reproducciones que se realizaban de las obras. En ese contexto surge la propiedad intelectual básicamente por 3 razones. La primera, porque es necesario reconocer moralmente a las personas que invierten tiempo y esfuerzo en generar creaciones intelectuales. La segunda es porque es necesario reconocer económicamente ese tiempo y esos recursos que invierten las personas y las organizaciones en generar nuevas creaciones intelectuales. Y en tercer lugar, porque es necesario un marco jurídico, un marco normativo que nos permita proteger tanto ese fundamento moral como ese fundamento económico. Por esa razón surge la propiedad intelectual, y en términos prácticos también surge para hacer frente al dilema del ocioso. Es decir, evitar que las personas que no invierten recursos, tiempo y esfuerzo en creaciones intelectuales se apropien indebidamente de las creaciones intelectuales de terceros. Entonces, para evitar ese dilema del ocioso, la propiedad intelectual surge como una herramienta jurídica que en términos normativos puede definirse de esta forma: es un conjunto de derechos que confiere el Estado para proteger las creaciones del intelecto humano. Sin embargo, es una definición muy jurídica, yo prefiero una definición más práctica, y es entender la propiedad intelectual como una herramienta que nos permite tener control y poder de decisión sobre las creaciones intelectuales, la tecnología y el conocimiento. Si yo desarrollo una tecnología, a través de la propiedad intelectual, protegiendo esa tecnología, voy a tener control y poder de decisión sobre quién usa y quién aprovecha esa tecnología que yo he desarrollado. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, el propósito finalmente de la propiedad intelectual, más allá de tener un título de la Superintendencia de Industria y Comercio o del ICA en cuanto a derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, o un registro de derechos de autor, que es un papel, lo fundamental es lograr el mayor aprovechamiento de esa propiedad intelectual. Y ese aprovechamiento se puede dar en mayor o en menor medida dependiendo de qué tanto control yo tengo sobre la misma. Si tengo un control alto, es posible que yo tenga una titularidad exclusiva sobre mi propiedad intelectual,
puedo tener un control medio, casos en los cuales tengo una cotitularidad con otro actor con el que compartimos o somos dueños de esa propiedad intelectual. Puedo tener una licencia exclusiva. Yo no soy el titular, yo no desarrollé la tecnología ni tengo la titularidad frente a las autoridades competentes, pero el titular me confirió o me concedió una licencia que me permite explotar esa propiedad intelectual. Eso también es un activo intangible que eventualmente podría ser valorado y comercializable. Y finalmente también existen escenarios de control bajo o nulo, que es cuando tenemos licencias no exclusivas, es decir, el titular me licenció, pero también le licenció a muchos más, y en ese sentido mi control es reducido. También puede que yo tenga conocimientos o tecnologías o creaciones intelectuales no protegidas por la propiedad intelectual o que las estoy usando sin licencia, o también tecnologías que ya están en el dominio público. Esto también puede pasar mucho. Yo no tengo una tecnología de punta, sino una tecnología ya vieja de unos 20, 30 años, cuya patente ya expiró y que todos podemos usar libremente. Es una ventaja que todos podamos usarla libremente, pero yo como actor no tengo control ni poder para excluir a terceros en esa explotación comercial. Entonces, en términos conceptuales, esa propiedad intelectual es una categoría sombrilla. Ya dijimos, es un conjunto de derechos que se divide en tres grandes ramas: los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Los derechos de autor básicamente protegen las obras literarias y artísticas y el software en el contexto de las industrias culturales y creativas. Protegemos a través de los derechos de autor las obras literarias, los libros, los artículos, la música, las obras de cine y en general todas las obras o creaciones dentro de las industrias culturales o creativas. Tenemos la propiedad industrial y dentro de la propiedad industrial también protegemos creaciones intelectuales, pero en este caso son creaciones más orientadas a la innovación tecnológica, como patentes que hacen referencia a invenciones de producto o procedimiento que sean novedosas y tengan nivel inventivo, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuito integrado, y existe una discusión teórico-jurídica en este sentido, pero también pues podemos considerar dentro de la propiedad industrial los secretos empresariales. Y finalmente tenemos los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Son estos derechos que confiere el Estado sobre la modificación genética que se hace de una planta en laboratorio para introducirle características novedosas que antes no tenía. El maíz resistente a la roya, por ejemplo, se introdujo una modificación genética a esa semilla para que el maíz no sufriera los efectos de la roya. Así como eso hay muchísimos ejemplos y son ejemplos protegibles a través de la propiedad intelectual. Y como ustedes saben, en cada una de estas grandes categorías tenemos dos grandes tipos de derechos. Tenemos derechos morales en el campo de los derechos de autor y derechos patrimoniales. Derechos morales que no son negociables, nunca un evaluador va a llegar a evaluar derechos morales en sentido estricto, al menos en un principio, pero sí tenemos también derechos patrimoniales, que son esos derechos que permiten la explotación comercial de esas creaciones intelectuales que hemos desarrollado. En el campo de la propiedad industrial y de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, no hablamos en sentido estricto de derechos morales, hablamos de derechos de mención, que es el derecho que tiene el inventor, la persona natural, de ser mencionada en las solicitudes que se hagan para la protección de esas creaciones intelectuales. Y tampoco hablamos en sentido estricto de derechos patrimoniales, sino de derechos de uso y explotación. ¿Por qué razón? Porque la legislación así lo prevé y en el campo pues, de la propiedad industrial y de los derechos de obtentor no hay derechos morales y patrimoniales, sino derechos de mención y derechos de uso y explotación. Este quizás no se ve muy bien, pero es el mapa que resume este gran mundo de la propiedad intelectual, que definitivamente es un mundo, si quisiéramos un universo. ¿Por qué razón? Porque a través de la propiedad intelectual, en cada una de sus tres ramas, tenemos muchos mecanismos que nos permiten proteger distintas creaciones intelectuales. Desde las obras literarias o artísticas, pasando por el software, las bases de datos, los derechos de los intérpretes, las nuevas creaciones, también los secretos empresariales, y finalmente pues, los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Cada una de estas ramas tiene sus particularidades, sus especialidades, sus autoridades competentes también. En Colombia, por ejemplo, la rama de los derechos de autor está administrada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la rama de la propiedad industrial está administrada por la Superintendencia de Industria y Comercio y la rama de los derechos de obtentor está administrada por el ICA. Y pues esto implica trámites distintos, costos distintos, que deberán ser tenidos en cuenta pues, por las personas que se encargan de gestionar estos temas.
Teniendo en cuenta lo anterior, una condición base para poder avanzar en el entendimiento de la propiedad intelectual y por qué vale la pena evaluarla y aprovecharla comercialmente es esta diferenciación que debe existir entre la creación intelectual y la tecnología, entre la propiedad intelectual y el bien o servicio novedoso que voy a introducir al mercado. La tecnología básicamente es ese conocimiento desarrollado y aplicado a satisfacer una necesidad en la sociedad. Por ejemplo, puede ser el diseño, los planos de un filtro que nos permite reducir la contaminación de los vehículos de transporte público. Es conocimiento, los planos incorporados en un documento técnico sobre ese filtro que nos permite reducir la contaminación. Después tenemos la propiedad intelectual, que ya lo dijimos, es un conjunto de derechos, es una herramienta que me permite tener control sobre esa tecnología. Básicamente es un documento como ese que ven ahí, una patente, un documento que me dice que el Estado me ha conferido derechos para explotar de forma exclusiva esa tecnología que ya vimos arriba. Y finalmente tenemos el bien o el servicio innovador, que ya es tangible, es el filtro que yo desarrollo aplicando ese conocimiento, esa tecnología y la propiedad intelectual asociada a esa tecnología. En los dos primeros casos estamos hablando netamente de intangibles, es decir, de cosas que no podemos tocar, pero que tienen un valor comercial. El bien o el servicio innovador, que es el que incorpora ya esa tecnología y esa propiedad intelectual, sí ya es un bien tangible. En este caso solamente nos estamos refiriendo a los dos primeros puntos, tecnología y propiedad intelectual, que eventualmente puede ser valuada y aprovechada comercialmente. ¿Y cómo podemos monetizar esa propiedad intelectual? Existen muchísimas formas para poder hacerlo, pero aquí les trajimos algunos ejemplos típicos. Primero, la cesión de los derechos de propiedad intelectual, que corresponden básicamente a una compraventa. Yo como titular de una patente decido vendérsela a otro a cambio de una contraprestación económica, que puede ser un pago único o unos pagos diferidos. También tenemos el licenciamiento, que en términos simples lo podríamos asimilar a un arrendamiento. Es decir, yo como titular de la propiedad intelectual autorizo a un tercero para que ese tercero aproveche ese conocimiento o esa tecnología a cambio de unas regalías que son la contraprestación económica, generalmente pactada como un porcentaje sobre las ventas o sobre las utilidades que tenga ese tercero por explotar mi tecnología. Tenemos también la posibilidad de constituir garantías basadas en propiedad intelectual. Como ustedes saben, pues la ley 1676 habilitó esta posibilidad en el sentido de considerar la propiedad intelectual como un bien mueble. Y como bien mueble puede ser ofrecido ante una institución financiera para apalancar el financiamiento. Tenemos también la posibilidad de conceder franquicias. Cuando yo tengo un negocio y quiero que un tercero implemente ese mismo negocio en otra región, en otro territorio, en otra zona geográfica, puedo aprovechar la propiedad intelectual para licenciarle la marca, porque necesitan la marca para montar el local comercial, los secretos empresariales para implementar el negocio. Si tengo patentes también podré incluirlas dentro de ese paquete de franquicia que tendrá que ser pues debidamente valorado. También por temas de conciliaciones y demandas, si yo tengo un derecho exclusivo para explotar el conocimiento o la tecnología que desarrollé, si alguien está usando sin mi autorización ese conocimiento, esa tecnología, pues evidentemente tendré la posibilidad de presentar una acción que en el caso de Colombia puede presentarse ante las autoridades administrativas que les mencionaba antes, que tienen funciones jurisdiccionales, o también puedo presentarla ante un juez de la República. Para presentar esa demanda, como ustedes saben, como cualquier demanda, requiere una estimación de los perjuicios y para eso se requeriría pues valorar esa propiedad intelectual que está siendo vulnerada. También se puede aportar la propiedad intelectual como un aporte al capital social de una nueva empresa. Puede que yo como inventor, como creador, como emprendedor no tenga plata y conseguir un inversionista que me va a ayudar a montar mi negocio. El inversionista pone los recursos en efectivo, pero yo no quiero quedar por fuera de la sociedad comercial. Además que no tendría sentido porque yo soy el inventor, el creador, el que tiene la tecnología y la innovación para poder salir al mercado. Si eso es así, entonces yo como emprendedor podría hacer un aporte en especie, en este caso, que sería la propiedad intelectual puesta para el capital social de la empresa, caso en el cual pues también tendré que valorar ese aporte en términos económicos. Y finalmente pues está la incorporación de la propiedad intelectual en nuevos productos y servicios, que en ese caso es yo mismo como titular de la propiedad intelectual puedo usar ese conocimiento para introducir un nuevo producto o servicio en el mercado. En ese caso, la propiedad intelectual lo que me permite muchas veces es establecer un rango de precio mayor para la oferta de mi producto y servicio. Si yo soy quizás el único oferente de ese producto y servicio por el derecho de patente que tengo sobre el mismo,
pues seguramente podré tener un mayor margen en la estrategia de precio para introducir ese producto al mercado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tienen todos estos escenarios en común? Básicamente que en todos estos escenarios de comercialización o monetización de la propiedad intelectual se requiere un evaluador para determinar cuál es el valor de ese derecho que me ha conferido el Estado sobre determinado conocimiento o tecnología. Y es por esa razón por la que vemos una oportunidad enorme para los evaluadores de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que los activos de PI siguen aumentando en el país, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cuál es la situación en Colombia? Básicamente, un aumento generalizado en la protección de la propiedad intelectual. El ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual en Colombia han venido fortaleciéndose y madurando. Antes no teníamos tantas solicitudes de patentes, tantos registros de autor, registros de derecho de autor, tantos registros de derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Y un ejemplo bastante diciente justamente son las solicitudes de patente que se están presentando en el país. En 2012 teníamos solo 465 solicitudes de patente presentadas por residentes, es decir, por colombianos o personas que residen en Colombia. Y en 2022 pasamos a 1.274 solicitudes de patente. Es un incremento bastante significativo gracias, entre otras razones, a política pública en materia de propiedad intelectual que financian la solicitud de patente con recursos públicos. Y así como ese ejemplo, tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en obras, en materia de derechos de autor, pasamos de 63.000 registros a 111.000 registros. Es decir, en general, los registros de propiedad intelectual están aumentando, y aunque este no es un indicador de comercialización, sino solo de protección, sí nos da un indicio de que cada vez la propiedad intelectual es más importante para las organizaciones, y en la medida en que se comience a transar, se comiencen a celebrar negocios con esta propiedad intelectual que se está protegiendo, el rol de los evaluadores de propiedad intelectual cada vez va a ser más importante. Sin embargo, tampoco vamos a mentirnos, y es que tenemos unos retos bastante grandes en Colombia en relación con este tema. El reto más importante quizás es el que está en la diapositiva, y es que en todos los indicadores que se miden en estos índices a nivel internacional de propiedad intelectual, siempre nos rajamos en comercialización de propiedad intelectual. Es decir, estamos ya madurando, ya estamos protegiendo bastante las creaciones intelectuales, pero todavía nos cuesta comercializar, nos cuesta hacer negocios sobre esa propiedad intelectual. Y eso tiene, entre otras razones, como causa el hecho de que es todavía muy difícil en el país establecer el valor económico de esa propiedad intelectual. Todavía se nos dificulta saber cuánto vale la patente, el derecho de autor con el que hemos protegido nuestras creaciones intelectuales. Así, por favor. Y dentro de esos problemas también se suman el hecho, por ejemplo, de que existe un bajo conocimiento sobre la propiedad intelectual en general en el país, bajos niveles de gestión de la propiedad intelectual por parte de las organizaciones. Muchas veces tenemos el título, tenemos la patente conferida por la SIC, que la pueden colgar en la sala o en el lobby de la empresa, pero que no necesariamente está produciendo rendimientos económicos. Y ustedes son unos expertos en esto. Un activo que no tiene una expectativa real de generar ingresos, pues no es un activo. Y la propiedad intelectual como un simple derecho, como un papel que me confiere el Estado, pues no es un activo a menos que tenga una expectativa real de generar ingresos. Y por eso es fundamental aumentar estos niveles de gestión y comercialización de la PI en Colombia. Carencia de un mercado secundario. Ese es un problema grave, especialmente para las garantías mobiliarias. Si yo como emprendedor, como empresario, voy ante un banco y le digo, le entrego mi patente como respaldo del crédito, en este momento el banco seguramente me va a decir, no puedo aceptarle esa garantía por una razón sencilla, y es que yo no sé a quién le puedo vender esa patente si eventualmente usted me incumple. ¿Cómo hago líquida, cómo ejecuto esa garantía? Ese es un tema en el que estamos trabajando fuertemente, y es lograr crear y consolidar ese mercado secundario de propiedad intelectual en el país. También carencia de estándares para la valoración. Tenemos, como ustedes saben, una norma internacional de contabilidad, la NIC 38, que regula el tema de activos intangibles, pero se requiere, más allá de los principios básicos que establece esta norma, lineamientos mucho más concretos, alineados internacionalmente, para orientar a los evaluadores sobre cómo evaluar objetivamente y de forma precisa un intangible de propiedad intelectual, sin reducir pues la subjetividad que siempre va a implicar este proceso. Y finalmente también existen debilidades en la formación, certificación y registro de los evaluadores de PI. Aquí este es un punto importante, muchos de ustedes son expertos en estos temas, pero también hemos identificado que todavía existen falencias en la formación de valoradores en materia de propiedad intelectual.
¿Por qué razón? Porque ya vimos que la propiedad intelectual es un universo, son 3 grandes ramas que tienen cada una distintos mecanismos de protección. Entonces, un avaluador experto quizás en derechos de autor no necesariamente es un avaluador experto en derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales. Y tener ese nivel de especialidad es fundamental para lograr un avalúo exitoso. Y si tenemos esta dificultad dentro de la propiedad intelectual, también se va a presentar cuando hablamos de avaluadores que pueden evaluarnos, por ejemplo, inmuebles y al mismo tiempo evaluar propiedad intelectual. Es posible que tengan esa experiencia, no decimos que no sea posible, pero el nivel de especialidad puede verse reducido y por eso es fundamental fortalecer la formación y fortalecer también la especialización, especialmente en esta área desde los intereses de la política pública. Entonces, para resumir estas barreras, primero, baja capacidad de las MIPYMES para gestionar la propiedad intelectual. La valoración de intangibles ha implicado un insuficiente conocimiento en la materia. La propiedad intelectual como garantía ya está habilitada legalmente por la ley 1673, sin embargo, todavía no se ha podido implementar por la inexistencia de un mercado secundario. Y en cuanto a financiamiento, pues ya sabemos, las MIPYMES carecen de financiamiento y cuando se les pregunta por qué razón no han podido acceder a ese crédito por parte de los bancos, la principal razón o una de las principales razones, al menos en un 31%, es que no tienen activos para respaldar la deuda. Si yo como empresa tengo una marca, tengo una patente, tengo un diseño industrial, lo ideal sería que yo pudiera apalancar el financiamiento con ese activo, pero todavía existen retos para lograrlo. Bueno, si quieres la siguiente, ya hablamos de las 2 leyes, y en ese sentido pasamos entonces a hablar sobre algunos aspectos clave y básicos sobre la evaluación de activos de propiedad intelectual, nuevamente haciendo el disclaimer de que, como les dije al inicio, no soy evaluador, pero sí hemos estado estudiando bastante el tema desde justamente el proyecto que les comento financió la Embajada de Suiza en Colombia, la cooperación económica del proyecto Colipri, a través del cual hemos logrado identificar cuál es el diagnóstico, pero también plantear unas acciones para fortalecer este tema en Colombia. Entonces, lo primero es que necesitamos alinearnos en la ejecución de estos avalúos con estándares internacionales. Ya ustedes conocen cuáles son pues, los estándares internacionales más importantes que nos aplican. El de la Organización Internacional de Normalización, el de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y el International Valuation Standards Council. Los cuales pues incluyen lineamientos claros sobre cómo adelantar un proceso de valoración de activos intangibles. En términos concretos y de acuerdo pues con la regulación, la NIC que nos aplica en el caso de evaluación de activos intangibles es la NIC 38, que tiene distintos elementos clave. Creo que esta no se ve, pero la siguiente nos puede dar mayor idea, y es que primero, esta NIC 38 prescribe el tratamiento contable que le debemos dar a los activos intangibles. Segundo, especifica cómo determinar el valor en los libros contables. Y tercero, exige cómo se debe revelar la información financiera que debe acompañar a los estados financieros. Esos lineamientos son fundamentales y deben, pues, sin duda, tenerse en cuenta en un proceso de valoración. Adicionalmente, la NIC 38 nos ofrece 2 insumos valiosos. Primero, nos identifica cómo debemos realizar la medición inicial de los activos intangibles, y lo que nos dice es que debemos valorarlos de acuerdo con el costo. El costo que puede ser el precio de compra y todos los desembolsos directamente atribuibles a la preparación del activo. Y una vez reconocido el activo en los estados financieros, tenemos también una medición posterior a ese reconocimiento, la cual puede llevarse a cabo a través de un modelo de revaluación que contempla, entre otros elementos, el valor razonable de mercado, que ya vamos a ver cómo se identifica ese valor razonable, o el modelo del costo, que tiene en cuenta el costo histórico del activo intangible, menos la amortización y menos el importe de posibles pérdidas que haya sufrido ese activo. Dentro de los elementos que nos ofrece esta NIC 38 para la valoración de activos intangibles también está el caso en el cual el activo intangible ha sido desarrollado por la misma organización. Y ese caso está bastante distante de los casos en los cuales yo adquirí esa propiedad intelectual o ese activo por una transacción. Puede que yo como empresa le haya comprado a una universidad una patente y ya el costo está definido por el valor en que lo adquirí. Sin embargo, si yo como empresa, como organización, desarrollé directamente ese activo,
Seguramente tuve que ejecutar actividades de investigación y desarrollo para generarlo. ¿Qué nos dice la NIC 38? No podemos reconocer los costos de la investigación para desarrollar el activo intangible, pero sí podemos reconocer los costos asociados al desarrollo tecnológico. En la medida en que en esa fase de desarrollo tecnológico lo que hago es tomar el conocimiento de la investigación científica para desarrollar una creación o una tecnología o un conocimiento concreto. Entonces, todos estos costos o esos desembolsos que tiene que hacer la organización para desarrollar la creación intelectual pueden ser reconocidos como ese costo histórico para efectos del reconocimiento financiero y contable. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿qué razones tenemos para valorar un activo intangible? Y esto finalmente va a incidir en cómo realizamos la evaluación de los activos. Primero, simplemente por transacciones. Si yo voy a negociar la cesión o la licencia de una patente o de cualquier derecho de propiedad intelectual, para sentarme a la mesa tengo que definir un margen, un rango de negociación, y un proceso de evaluación puede ser útil en ese sentido. Discúlpame, no, lo anterior. Otro posible fin o razón por la cual vale la pena avanzar en un proceso de valoración es los daños por infracción, ya lo mencionábamos anteriormente. Puede que un tercero esté infringiendo mi propiedad intelectual y antes de llegar a una conciliación o a un proceso judicial o administrativo, tengo que tener estimados los perjuicios que se ha causado por esa infracción, caso en el cual también tendría que contratar un avalador para hacer esa tasación. Discúlpame. No. El siguiente punto es la financiación e inversión en I+D. Puede que yo esté gestionando un portafolio de proyectos para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, pero los recursos son escasos. Yo tengo que identificar muy bien a qué le quiero invertir, qué quiero priorizar y tener una evaluación de cuánto vale cada uno de esos activos que yo estoy intentando desarrollar. Puede ser información muy valiosa para tomar decisiones estratégicas en el negocio. Un cuarto objetivo por el cual vale la pena valorar es en casos de fusiones, reestructuraciones o incluso liquidaciones de organizaciones. Si en un proceso de estos la organización tiene que responder frente a terceros con sus activos, pues los activos de propiedad intelectual también van a entrar en esa masa de bienes que va a ser eventualmente objeto de venta y distribución de los acreedores. Y finalmente, por razones de contabilidad de impuestos. En la medida en que los activos se van reconociendo contablemente, pues también tienen una incidencia tributaria y por esa razón tener una buena valoración es algo fundamental para lograr una estrategia tributaria adecuada. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta entonces de acuerdo con estos estándares internacionales y de acuerdo con la NIC 38 para iniciar un proceso de valoración de intangibles? Primero, que debe ser identificable por separado, tiene que poderse separar de otros activos y del negocio en general. Y para ello, generalmente es pertinente identificar si yo puedo transar, puedo negociar ese activo de forma independiente, puedo separarlo del negocio. Si eso es así, pues eventualmente puedo avanzar en un proceso de valoración. Que tenga una evidencia tangible. Ya sabemos que el activo intangible en sí mismo no puede ser tocado, es un activo que no existe en el plano material. Sin embargo, sí tiene que tener algún tipo de evidencia de su existencia. Esa evidencia puede ser un registro de derecho de autor, puede ser el documento a través del cual la superintendencia me confiere el derecho de patente, o puede ser cualquier documento que consolide la información de esa creación intelectual, de esa tecnología o de ese conocimiento. Debe verse creado en un momento identificable. La temporalidad también es importante. Debo poder saber en qué momento se creó el activo y en qué medida ese activo va a permanecer en el tiempo. Un principio fundamental de la propiedad intelectual es el principio de territorialidad. Los derechos de propiedad intelectual por regla general no son indefinidos o eternos. Una patente, por ejemplo, tiene una vigencia de 20 años. Los derechos de autor tienen una vigencia de 70 o 80 años dependiendo de quién sea el titular. Los derechos de obtentor también tienen unos periodos de tiempo que van desde los 20 hasta los 25 años. Eso quiere decir que ese activo va a tener una vigencia en el tiempo y es fundamental saber cuándo se generó y también cuándo va a expirar ese derecho asociado a la propiedad intelectual. Que pueda ser transferido legalmente, ya lo mencionamos, y que debería poderse estimar un flujo de ingresos posibles para ese activo de propiedad intelectual. Y este punto es fundamental, ya lo mencionamos también. Un derecho de patente no es un activo si no puedo prever que ese activo me va a generar ingresos futuros por la explotación comercial. Si yo simplemente tengo el documento de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero sé que no hay un modelo de negocio, sé que no hay una posibilidad de explotación comercial,
pues no valdría la pena avanzar en un proceso de valoración porque esos flujos de ingresos futuros son claves para determinar su naturaleza como activo. Bueno, esto ya en buena medida lo hemos explicado, pero básicamente se requiere de acuerdo pues con la NIC 38 que tengamos por un lado la definición del activo para poder después avanzar hacia el reconocimiento. Y la definición del activo implica que, en primer lugar, sea identificable dentro del negocio, segundo, que sea controlado, es decir, que la organización tenga poder de decisión sobre ese activo, y finalmente, que tenga una capacidad para generar beneficios económicos futuros. Si cumple estas tres condiciones, el activo está definido y puedo pasar al reconocimiento. Y el reconocimiento básicamente implica que respondamos dos preguntas. Primero, saber si es probable que se generen esos beneficios económicos futuros que estoy estimando. Y segundo, si el costo puede ser medido con fiabilidad. Ya dijimos, la NIC 38 exige que los activos intangibles se reconozcan bajo el costo histórico y entonces tener trazabilidad de ese costo histórico del activo es fundamental para poder avanzar en su reconocimiento. Si quieres, avancemos en esto porque hay mucho texto. Y en ese marco, entonces, de acuerdo con los estándares internacionales, tenemos básicamente dos métodos para valorar activos intangibles, métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los cualitativos hacen referencia a entender la fuerza jurídica que tiene el activo de propiedad intelectual y también la fuerza en términos de mercado. Por ejemplo, un valorador o evaluador de propiedad intelectual debe considerar si el derecho es fuerte o no en términos de reivindicaciones. Una patente, como ustedes saben, tiene unas reivindicaciones que son unos bullets, unos numerales que nos dicen cuál es el alcance de la protección. Nosotros podemos evaluar cada uno de esos bullets, cada una de esas reivindicaciones e identificar si la patente es fuerte o no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me permite excluir a terceros del uso de ese conocimiento o no? También otro elemento cualitativo a valorar es en qué territorios estoy protegiendo o tengo protegida la propiedad intelectual. Ya dijimos que un principio básico de la propiedad intelectual es la territorialidad. Otro igualmente importante es dije la temporalidad anteriormente, ahora la territorialidad, y es que el derecho de propiedad intelectual solo se concede en el país en el que yo lo solicito. Si yo tengo una invención protegida a través de patente en Colombia, y solo en Colombia, eso quiere decir que cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo podría explotar ese conocimiento que yo he desarrollado. Una persona en Estados Unidos, en Europa, podría meterse a la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio o a la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tomar ese conocimiento que ya es público y comenzar a explotarlo en esos países. ¿Por qué razón? Porque yo como titular no protegí en esas jurisdicciones. Entonces, un evaluador de propiedad intelectual tendría que determinar eso, identificar si la propiedad intelectual es fuerte porque está protegida en todos los territorios clave en los cuales hay una posible explotación comercial, o si solo está protegida, por ejemplo, en Colombia, lo cual me da un margen o un mercado bastante limitado. Y desde el punto de vista de mercado también es importante identificar de forma cualitativa qué tanta ventaja competitiva me da ese derecho de propiedad intelectual sobre los competidores. Puede que yo haya protegido algo que para mí es muy novedoso, pero mis competidores diseñaron alrededor de esa propiedad intelectual y están satisfaciendo la misma necesidad con un producto que no es el mismo, pero que igual está siendo aceptado por los consumidores o por los clientes. Si eso es así, mi derecho de propiedad intelectual no es tan fuerte. ¿Por qué razón? Porque no me permite excluir a la competencia. Ahora, si yo desarrollo una tecnología protegida por patente que le imposibilita a los competidores lograr consolidarse en ese mismo segmento de mercado, puedo decir de una forma cualitativa que tengo un derecho de propiedad intelectual fuerte. Eso desde el punto de vista cualitativo, son solamente algunos ejemplos. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo, pues tenemos tres grandes enfoques que ustedes conocen muy bien, que son el enfoque de los costos, el enfoque de los ingresos y el enfoque del mercado. Entonces, en el enfoque de costos básicamente se parte de la premisa o del principio económico de sustitución. El valor que le voy a asignar al activo intangible como valor está relacionado con esos costos que serían necesarios para reproducir un bien o un activo idéntico o un activo que suple la misma necesidad. ¿Por qué es importante este método del costo? Porque nos ayuda generalmente a establecer un piso. La primera forma de valorar, y quizás la forma más objetiva, es saber cuánto yo he invertido en desarrollar ese activo para determinar su precio, su valor, perdón. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es objetivo, pero ¿qué desventajas tiene? Generalmente que no me permite estimar qué ingresos futuros puedo yo eventualmente tener por ese activo.
puede que yo haya desarrollado una tecnología que fue muy económica en su desarrollo, pero su potencial económico en cuanto a ingresos futuros sea muy alto. Y si yo valoro solo sobre el costo, estaría perdiendo o dejando de capturar ese valor a futuro. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la industria farmacéutica. Las farmacéuticas invierten recursos considerables en desarrollar nuevos medicamentos que después patentan, y aunque esos recursos son significativos, los recursos de inversión, el costo histórico, los beneficios futuros son mucho más importantes y mucho más significativos. Entonces, si valoro un medicamento, la patente de un medicamento solo sobre el costo histórico, seguramente estoy dejando de captar valor sobre todos esos ingresos futuros que se pueden generar. No, discúlpame, la anterior. Entonces, dentro del enfoque de los costos tenemos tres grandes posibilidades. Tenemos el método del costo histórico, que como lo decía, es el caso en el cual la organización revisa sus libros, revisa qué tanto ha invertido en la generación de ese activo y le asigna un valor al activo dependiendo de esas inversiones que ha realizado. Para esto se requiere pues claramente que la organización tenga una trazabilidad y tenga información muy contundente sobre cuáles son las inversiones que ha realizado. Y este es un gran problema. ¿Por qué razón? Porque nos ha pasado mucho con, por ejemplo, universidades que invierten mucho en investigación y desarrollo, desarrollan patentes, pero no tienen trazabilidad de todas esas inversiones que han realizado. ¿Por qué razón? Porque pues ellos realizan, o su función misional generalmente no está asociada a esos activos intangibles y por eso no tienen una trazabilidad tan clara de lo mismo. Por eso es clave fomentar esa trazabilidad dentro de las organizaciones. Está el método del costo de reproducción, y es que en este caso ya no voy a evaluar lo que yo he invertido, sino voy a evaluar qué me costaría en este momento que voy a hacer la valoración reproducir un activo idéntico al que yo estoy intentando valorar. Entonces, a través de un análisis de los costos actuales del mercado para los insumos y para los productos o servicios que yo tengo que adquirir para desarrollar ese activo, termino definiendo un valor no por lo que yo he invertido, sino por cuánto me costaría reproducir una copia idéntica. Y finalmente está el método del coste de reposición, que básicamente es hacer un análisis similar, pero en este caso no de reproducir una copia idéntica, sino de un activo que supla la misma necesidad, aun cuando no sea idéntico. En ese caso, pues también hago un análisis de cuáles son los costos en los que debería incurrir para desarrollar ese activo similar, no idéntico al que yo estoy buscando valorar. Siguiente. Tenemos por otro lado y en segundo lugar el enfoque de los ingresos, que quizás es uno de los enfoques más atractivos. ¿Por qué razón? Porque me permite identificar cuál es el valor que podría representarme ese activo en un futuro. Y está basado básicamente en la premisa de que el valor de una empresa o de un activo empresarial emana de los ingresos futuros que puede generar. Para esto es necesario tener en cuenta la vida productiva del activo. Ya lo decíamos, las patentes, por ejemplo, tienen una vigencia de 20 años. Si yo estoy buscando adquirir esa patente a los 10 años de vigencia, quiere decir que me quedan solamente 10 años. Y si eso es así, entonces tendré que estimar esos flujos futuros de ingresos por esos 10 años que me quedan para poder definir el valor del activo. Y también requiere pues una tasa de descuento. Como ustedes saben, pues el valor, el dinero pierde valor con el tiempo, y en ese sentido es necesario aplicar una tasa de descuento sobre esos valores futuros para traer ese valor a valor presente. ¿Qué ventaja tiene? Que pues ya lo hemos mencionado, me permite estimar el valor no sobre lo que he invertido, sino sobre lo que podría representarme en beneficios económicos a futuro ese activo. Sin embargo, tiene desventajas, y es que suele ser mucho más subjetivo que el del costo histórico, porque el costo histórico voy a mis libros e identifico qué tanto he invertido en el activo. En este caso tengo que hacer supuestos, tengo que estimar una tasa de descuento que no es completamente objetiva, y en ese sentido puede prestarse para mayor subjetividad. Y finalmente tenemos el enfoque de mercado, que el enfoque de mercado básicamente se basa en la utilización de transacciones comerciales similares. Es decir, tengo un activo de propiedad intelectual, lo que hago es buscar un activo comparable. Una vez identifico ese activo comparable, identifico cómo se ha transado en el mercado, por qué valor, y con base en ese valor defino un valor para mi propio activo de propiedad intelectual. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo encuentro un activo comparable, pues va a ser relativamente fácil y sencillo asignarle valor a mi propio activo. Y en segundo lugar, pues es un método de valoración que es bastante seguro y aceptado en general en la práctica de avalúos. Sin embargo,
tiene algunas desventajas también, y son desventajas importantes, y es que es, primero, muy difícil encontrar un activo comparable con el activo que yo estoy buscando valorar. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de propiedad intelectual. Generalmente estamos hablando de tecnologías únicas, novedosas, que buscan ser innovadoras. Y si son únicas, originales, novedosas, en ese sentido va a ser muy difícil encontrar un activo muy similar al que yo estoy buscando evaluar. Y por eso puede presentar un reto pues, para los evaluadores. Otro punto también que puede ser una desventaja, una limitación, es que no existen bases de datos lo suficientemente amplias, con información además colombiana, sobre transacciones de propiedad intelectual. En otros tipos de activos existe información, existen datos de bases de datos sobre cómo se están transando esos activos en el mercado. Pero en el caso de propiedad intelectual, aunque existen algunas como KTMine, LexisNexis y muchas otras, es muy difícil encontrar información pertinente para los activos que estamos buscando evaluar, y segundo, pues no es información necesariamente aplicable en el contexto colombiano. Puede que yo encuentre un activo similar en Estados Unidos, pero el mercado es completamente distinto, y si eso es así, pues seguramente el valor final que yo genere con base en ese referente no va a ser quizás el más preciso. Teniendo en cuenta esto, quizás la recomendación es poder acudir a distintos métodos de valoración, acudir a distintas fuentes de información, y al combinar estos métodos de valoración podemos llegar a unos rangos mucho más precisos que nos permitan tener un valor, si no objetivo, sí que disminuya la subjetividad para poderlo presentar al cliente. Bueno, esto no se ve nada, pero básicamente también dentro de este proceso que hemos llevado a cabo con la consultoría financiada por la Embajada Suiza, hemos identificado que también es difícil identificar cuáles son esos elementos que debería un cliente pedirle al evaluador en un reporte de valoración. Y seguramente son los mismos elementos que ustedes identifican en cualquier reporte de valoración. Tener muy claro cuál es el objetivo, cuál es el alcance de la valoración, cuál es el activo de propiedad intelectual que estoy valorando, identificar cuál es el método que se ha escogido, cuáles son los supuestos, cuál es el enfoque dentro de los 3 enfoques que hemos visto, y finalmente estimar pues, un valor razonable para ese activo de acuerdo con la metodología utilizada. Antes de continuar, quisiera invitarlos a que puedan apoyarnos diligenciando el formulario que van a encontrar con este QR, y es un formulario que nos va a permitir saber qué tan interesados están ustedes en la valoración de activos intangibles de propiedad intelectual. ¿Por qué razón? Porque, como lo vamos a ver en el punto que sigue, tenemos desde el Departamento Nacional de Planeación algunas iniciativas en relación con la valoración de activos de propiedad intelectual en las cuales quisiéramos contar con su participación para fortalecer pues, estas capacidades y estos conocimientos en valoración de activos intangibles. Listo, entonces algunas recomendaciones y algunas conclusiones que hemos identificado a partir de todo este análisis. Primero, ya lo mencionamos, es necesario desarrollar normas y estándares internacionales para la evaluación de activos intangibles. Segundo, es necesario implementar programas de formación especializada en materia de avalúo de activos intangibles de propiedad intelectual. Existen una oferta muy buena, especialmente liderada por universidades como el Externado de Colombia. Sin embargo, necesitamos tener mayor oferta para cubrir todo el territorio nacional, y por esa razón estamos trabajando en ese sentido. Y finalmente, diseñar una estrategia para fortalecer un mercado sofisticado y dinámico de propiedad intelectual. Ya lo dijimos, ya hemos avanzado como país en la protección de la propiedad intelectual, ahora tenemos que avanzar como país en generar un mercado para esa propiedad intelectual, un mercado que todavía es incipiente. Tenemos acciones concretas en ese sentido, y la idea también es poder compartir con ustedes los avances. Y como conclusiones, entonces, lo que decíamos al inicio como hipótesis, y es que existe un mercado emergente para el avalúo de propiedad intelectual, que vale la pena que ustedes puedan aprovechar. Lo segundo, que la formación especializada en propiedad intelectual dirigida a evaluadores especialmente y a actores del sector financiero y empresarial es una condición habilitante para el aprovechamiento de esa propiedad intelectual. Y finalmente, que el rol de los evaluadores es fundamental para garantizar que esa propiedad intelectual que estamos protegiendo pueda comercializarse. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir y qué estamos previendo desde la política pública en relación con este tema? Lo primero es que tendremos un evento de cierre de la consultoría que se financió con recursos pues, de la cooperación suiza. Esta es una consultoría que se ejecutó por evaluadores expertos, en este caso BID, Innovación Corporativa, y Ponzipe, que son firmas especializadas en propiedad intelectual.
y que nos entregaron unos productos muy valiosos. Entregaron un documento técnico sobre metodologías de valoración, unas guías dirigidas a empresas y evaluadores sobre cómo evaluar activos de propiedad intelectual y también lineamientos y un plan de formación en estas materias. Entonces, el evento pues, está previsto para hacerse en octubre. Estaríamos gustosos de que nos puedan acompañar, por eso les agradecemos que se puedan registrar. Ahorita les ponemos nuevamente el QR. Y en ese evento vamos a hablar, entre otras cosas, de conocimientos, experiencias y oportunidades para la gestión, la valoración y el aprovechamiento comercial de la propiedad intelectual. Tenemos también desarrollada una guía de valoración que está dirigida a MIPYMES y también pues evidentemente a evaluadores, y el objetivo es desarrollar esos elementos clave para la gestión de la propiedad intelectual y para desarrollar procesos de valoración de activos intangibles. Esta es una guía interesante porque se desarrolló a partir de casos prácticos. Tomamos 3 empresas reales que decidieron acompañarnos: Dreambio, Tío Conejo y Devis, que tienen activos intangibles de propiedad intelectual y que a través de un proceso de acompañamiento especializado recibieron la valoración de sus activos intangibles. Esos casos pues, se documentan y se presentan en esta guía que será publicada justamente en el evento que les comenté hace un rato. Y finalmente tenemos como meta la implementación de un plan de formación en materia de evaluación de activos intangibles. Y este plan de formación está dirigido justamente a evaluadores, dirigido a profesionales del sector financiero y dirigido a gestores de propiedad intelectual y gestores tecnológicos para que tengan esa formación especializada en cómo adelantar un proceso de evaluación de activos intangibles. El programa es un programa de formación de técnico laboral por competencias. Tendría, como exige pues, la ley, 700 horas de intensidad. Tendría una certificación que esperamos, y es la meta, sea válida para registrarse en el registro abierto de evaluadores como un evaluador de propiedad intelectual en la categoría 12. Y tenemos como aliados inicialmente, pues, en conversaciones que hemos tenido, a ANA, al Autorregulador Nacional de Evaluadores, a la Universidad de AFIT, pero la idea es que podamos masificar esto a nivel nacional, incluyendo otras universidades. Tendría que ser de acuerdo con la normatividad presencial, tendría que tener un componente presencial y un componente virtual. El componente pues, presencial para el componente práctico tendría que ser al menos del 50%, entonces tendríamos al menos 350 horas presenciales. Y como les decía, pues estamos buscando aliados, universidades que puedan vincularse para implementar este plan de formación, y si ustedes pues diligencian este formulario que les presentamos en el código QR, van a estar continuamente enterados de cómo vamos en la implementación de este plan de formación, para que si les interesa puedan inscribirse y podamos avanzar pues, en este fortalecimiento de capacidades. Perfecto, entonces aquí les dejamos nuevamente el código, es el mismo. La idea es que nos puedan manifestar su interés, y si lo tienen, pues les estaremos compartiendo el contenido sobre los pasos a seguir en cuanto a este plan de formación en valoración de activos intangibles. Con eso entonces cierro, les agradezco inmensamente el tiempo, el espacio. Esperamos que cada vez más evaluadores se especialicen en temas de propiedad intelectual, y los que ya son especialistas en propiedad intelectual puedan seguir fortaleciendo y actualizando sus capacidades y conocimientos en estos temas. Encuentren pues en el Departamento Nacional de Planeación un aliado que está trabajando en política pública para fortalecer las capacidades del país en esta materia. Muchas gracias. Listo, agradecemos al doctor Cristian Mejía por su intervención. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para él? Listo, permítame un momento. Gracias. Doctor Cristian, gracias por la presentación. Vimos que una de las barreras más importantes es justamente como el mercado secundario o segundo mercado de este tipo de activos. Y pues teniendo en cuenta que básicamente los activos intangibles tienen eso como una característica intrínseca, es decir, son como tan interesantes para su titular, ¿no? Como casi que intuito personae. ¿Qué se puede hacer o cómo ha planeado el Departamento Nacional de Planeación superar eso?
pues porque bueno, tenemos que la formación de evaluadores en el ámbito de la propiedad intelectual es muy importante, pero no sé si esa barrera se pueda superar de alguna manera. Claro que sí, no, y definitivamente la generación de ese mercado secundario ha sido identificada como una condición habilitante para la comercialización y la evaluación de la propiedad intelectual. Y desde el Departamento Nacional de Planeación, en implementación de la Política Nacional de Propiedad Intelectual, nuestro COMPES 4062, estamos implementando varias acciones que le apuntan a fortalecer ese mercado. Hola. Sí, decía que estamos implementando varias acciones para fortalecer este mercado secundario de propiedad intelectual. Entre ellas, estamos diseñando e implementando con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mincomercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, un instrumento de alistamiento tecnológico y comercial de las creaciones intelectuales y de las tecnologías que eventualmente podrán ser comercializadas. ¿Qué nos garantiza ese instrumento de alistamiento técnico y comercial o qué nos garantizaría en el futuro? Porque estamos en proceso de diseño. Básicamente, por un lado, contar con recursos para agregar valor a estos activos intangibles de propiedad intelectual y segundo, tener procesos de evaluación tecnológica y comercial para garantizar que no sean activos que solo son de interés del titular, sino que sean activos que realmente tienen un potencial de mercado y un potencial de negocio nacional e internacional. Y aquí el factor de la evaluación es fundamental. La idea es que a través de este instrumento se puedan evaluar tecnologías, creaciones intelectuales y conocimientos para identificar si tienen ese potencial de mercado y ese potencial comercial y si lo tienen, acompañarlos en toda esa ruta hacia la comercialización. Entonces, a través de ese mecanismo podríamos eventualmente generar un fortalecimiento del mercado secundario. Otro punto importante que también tenemos como parte de la política de reindustrialización, que es el COMPES 4129, es fortalecer el rol de las oficinas regionales de transferencia de tecnología. Estas oficinas son básicamente organizaciones de enlace que nos ayudan a tomar esos conocimientos, tecnologías, creaciones intelectuales desarrolladas, por ejemplo, en universidades, centros de investigación y otros organismos de conocimiento, hacia el mercado. Establecen ese puente entre la oferta y la demanda de tecnología, propiedad intelectual y conocimiento. Entonces, desde el COMPES de reindustrialización se le apuesta al fortalecimiento de estas oficinas regionales para que los titulares, es decir, sus clientes, que son los titulares de propiedad intelectual, no estén solos para llevar esa propiedad intelectual al mercado, que tengan un actor especializado, experto, que los ayude en ese proceso. Y de hecho, estas oficinas regionales de transferencia de tecnología suelen tener actores o personas especializadas justamente en valoración de propiedad intelectual. Y si no lo tienen, suelen contratarlo de forma externa. Entonces, es un nicho interesante para los evaluadores y las oficinas de transferencia de tecnología con esta acción de fortalecimiento también nos ayudarán a fortalecer pues, ese mercado secundario. Eso principalmente aunado pues acciones de formación y acciones de fortalecimiento de capacidades que tenemos previstos tanto en el COMPES 4062 como en el COMPES 4129. Listo, ¿alguien más tiene una pregunta para el doctor Cristian o podemos dar por terminada nuestra conferencia? Okay. Doctor Cristian, muchísimas gracias por su intervención. Muy amable, gracias.